Niño cantaba en un centro comercial para pagar la cirugía de su hermana, pero cuando tocó el micrófono. Esa mañana, Giovanni fue despertado por el canto de los pájaros en el gran árbol junto a su casa. El sol aún no se había asomado por completo, pero el calor suave ya anunciaba otro día abrasador en la pequeña villa del interior de México. Todo parecía normal, pero él sentía que algo estaba por cambiar. La casa donde vivía era humilde, hecha de adobe y madera, con un techo de tejas rojas desgastadas por el tiempo. Allí vivía con su madre Carmen y su hermana menor, Isabel, de solo 6 años. Desde que su padre había dejado a la familia sin dar explicaciones, Carmen asumió sola la tarea de criar a sus hijos. Era una mujer fuerte, de corazón gigante, que nunca se dejaba vencer por las dificultades. A pesar de la pobreza, siempre había una sonrisa en su rostro, e intentaba por todos los medios que sus hijos no sintieran la ausencia de su padre. Para Giovanni, su madre era una verdadera heroína. Carmen trabajaba duro como costurera para mantener a la familia. Muchas veces pasaba las noches en vela, sentada ante su vieja máquina de coser, con los ojos fijos en las líneas y agujas que mágicamente transformaban pedazos de tela en ropa que vendía en el mercado local. Giovanni admiraba profundamente a su madre. Sabía cuánto se sacrificaba por ellos, y eso lo impulsaba a querer ser fuerte, a ser alguien de quien ella pudiera sentirse orgullosa. Isabel, por otro lado, era la luz de la vida de Giovanni. La pequeña tenía una sonrisa capaz de iluminar hasta el día más nublado, y sus ojos grandes y brillantes parecían siempre llenos de curiosidad y esperanza. Le encantaba pasar tiempo con su hermano, y él hacía todo lo posible por verla feliz. Incluso cuando estaba cansado después de la escuela, Giovanni nunca rechazaba una solicitud de ella para jugar o escuchar una historia. Isabel era su inspiración y haría cualquier cosa por ella. Sin embargo, ese día Giovanni notó algo diferente en su hermana. Isabel, que solía levantarse temprano, todavía estaba en la cama y su respiración parecía pesada. Cuando Carmen fue a despertarla, encontró a la niña con fiebre alta y temblores. El corazón de Giovanni se encogió al ver la preocupación en el rostro de su madre. Carmen intentó tranquilizarlo diciendo que podría ser solo un resfriado, pero la expresión en sus ojos decía lo contrario. Sin perder tiempo, Carmen llevó a Isabel al único médico de la villa. Giovanni, que no pudo acompañar a su madre y hermana, se quedó en casa esperando con una ansiedad que nunca había sentido antes. El tiempo parecía arrastrarse, cada minuto una eternidad. Cuando finalmente escuchó el ruido de la puerta, corrió para ver a su madre entrar con Isabel en brazos, la niña aún febril y abatida. ¿Qué dijo el médico, mamá?, preguntó Giovanni, sintiendo un escalofrío en la espalda. Carmen dudó por un instante, pero decidió que no podía ocultar la verdad a su hijo. Isabel está muy enferma, hijo. El médico dijo que necesitamos llevarla a un hospital en la ciudad para hacer exámenes más detallados. Ella necesita una cirugía, y será cara, muy cara, respondió Carmen, intentando mantener la calma, pero Giovanni podía ver las lágrimas a punto de rodar por su rostro. La noticia cayó sobre él como un golpe. La pequeña Isabel, que siempre parecía tan llena de vida, ahora enfrentaba algo que él no podía comprender del todo, pero sabía que era grave. La realidad de lo que estaba por venir lo golpeó de lleno, pero Giovanni no dejaría que el miedo lo dominara. Sabía que, de alguna manera, tendría que encontrar una manera de ayudar a su hermana. Y con ese pensamiento, una nueva determinación comenzó a crecer en su corazón. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo estuviera reflejando el peso que ahora recaía sobre los hombros de Giovanni. Había pasado la noche en vela, con pensamientos descontrolados en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pálido de Isabel, su sonrisa apagada por la enfermedad y la mirada preocupada de su madre. Giovanni se preguntaba cómo había sucedido todo tan rápido. Un día su hermana estaba jugando y corriendo por la casa, al siguiente, estaba postrada en la cama, frágil y silenciosa. Carmen, siempre práctica y decidida, no perdió tiempo.
A primera hora de esa mañana, ya estaba organizando todo para el viaje a la ciudad. Había conseguido un aventón con un vecino que también necesitaba ir allá. La decisión de mudarse temporalmente al hospital donde Isabel sería tratada no fue fácil, pero era la única opción. Carmen sabía que no podría cuidar de su hija sola en casa. Isabel necesitaba cuidados médicos constantes y el hospital era el mejor lugar para eso. Giovanni ayudó a su madre a empacar las pocas cosas que llevarían. Sentía un nudo en la garganta al ver a Carmen empacar la ropa de Isabel, sus juguetes favoritos y las pocas pertenencias que podían llevar. Con cada prenda doblada, Giovanni sentía el peso de la separación que estaba por venir. Era como si con cada movimiento, su madre estuviera preparándolos para un adiós, aunque fuera temporal. «Giovanni, ven aquí», llamó Carmen con una voz suave pero firme. Él se acercó, intentando ocultar la tristeza que lo consumía por dentro. «Necesito que seas fuerte, hijo mío. Sé que no es fácil, pero es lo que tenemos que hacer para salvar a Isabel», dijo Carmen, colocando las manos sobre los hombros de su hijo y mirándolo directamente a los ojos. Giovanni sintió una oleada de emociones al escuchar esas palabras. Sabía que su madre contaba con él para ser el pilar de la familia mientras ella estuviera fuera. Pero, ¿cómo podía ser fuerte cuando todo lo que quería era llorar e implorar para que su madre y su hermana no se fueran? «Me encargaré de todo, mamá. No te preocupes por mí. Solo trae de vuelta a Isabel, por favor», respondió Giovanni, con la voz temblorosa pero decidida. Carmen lo abrazó con fuerza, transmitiéndole todo el amor y dolor que cargaba. No lloraba, al menos no frente a él, pero Giovanni sabía que su corazón estaba tan o más pesado que el suyo. Poco tiempo después, llegó el coche del vecino. Carmen e Isabel subieron, y Giovanni se quedó en la puerta de la casa, saludando mientras el vehículo se alejaba por el camino de tierra. El polvo levantado por las ruedas parecía mezclarse con la niebla de la mañana, creando una escena que Giovanni sabía que nunca olvidaría. Cuando el coche desapareció de su vista, el silencio que quedó era casi ensordecedor. Giovanni miró a su alrededor, dándose cuenta de cómo la casa parecía grande y vacía sin la presencia alegre de Isabel. Cada rincón de la casa, antes lleno de vida, ahora resonaba con un silencio profundo. Durante los días que siguieron, Giovanni intentó mantenerse ocupado para alejar la soledad que lo consumía. Iba a la escuela, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos estaban siempre con Isabel, imaginando cómo estaría, si la cirugía sería exitosa, si sentía dolor o miedo. Y, por supuesto, pensaba en su madre, que ahora cargaba sola con la responsabilidad de cuidar a Isabel en un lugar desconocido. Las noches eran las peores. La casa que antes estaba llena de vida ahora parecía un lugar extraño. Giovanni no podía dormir en la cama donde solía descansar junto al cuarto de Isabel. En lugar de eso, pasaba horas mirando el techo, con la mente atormentada por las incertidumbres del futuro. Cada día que pasaba, la añoranza aumentaba, pero también crecía dentro de Giovanni una necesidad urgente de hacer algo, cualquier cosa, para ayudar. No sabía cómo, pero estaba decidido a no ser solo un espectador en esta lucha. Necesitaba encontrar una manera de estar presente, de hacer la diferencia, de no permitir que el destino de su hermana se decidiera sin que él luchara con todas las fuerzas que tenía. Y fue en medio de ese torbellino de emociones que, una noche particularmente silenciosa, Giovanni tuvo una idea. Un recuerdo del pasado surgió en su mente, trayendo consigo una nueva esperanza, una chispa de inspiración que sabía que no podía ignorar. Esa noche, mientras el viento susurraba por las rendijas de las ventanas, Giovanni, como en tantas otras noches desde la partida de su madre y su hermana, miraba al techo sin poder dormir. Pero esta vez surgió algo diferente, una idea persistente, un recuerdo que empezaba a tomar forma en su mente. Recordó una tarde, algunos años antes, cuando él e Isabel estaban jugando en el patio de su casa. Su madre, Carmen, trabajaba en la máquina de coser, pero esa tarde, al escuchar una música en la radio, dejó el trabajo de lado por un momento.
Giovanni podía ver esa escena claramente en su memoria. Carmen, sonriendo, comenzó a cantar junto con la música, su voz llenando el aire con una melodía dulce y poderosa. Isabel, entonces, con solo 3 años, dejó de jugar y observó a su madre, encantada. Giovanni también se dejó llevar por la música, sintiendo una conexión profunda con aquellas notas que flotaban a su alrededor. La música siempre había sido una parte importante de la vida de Giovanni. Creció escuchando a su madre cantar mientras trabajaba, transformando las tareas diarias en algo casi mágico. Cuando era más joven, ella le enseñó algunas canciones tradicionales, y él descubrió que también tenía un talento natural para cantar. La voz de Giovanni, aunque aún joven, era fuerte y cargada de una emoción que trascendía su edad. Cantar se convirtió en un escape, una forma de expresar sentimientos que a veces ni siquiera sabía que tenía. En la soledad de esos días sin su madre y su hermana, ese recuerdo de Carmen cantando surgió como una luz en la oscuridad. Giovanni comenzó a pensar en la música no solo como algo que lo confortaba, sino como una posible solución, una forma de ayudar a Isabel. Sabía que cantar no cubriría los costos de la cirugía, pero ¿y si pudiera usar su talento para recaudar dinero? La idea era audaz, pero cuanto más lo pensaba, más creía que era el camino correcto. Al día siguiente, Giovanni salió de casa decidido a hacer algo concreto. La villa donde vivía era pequeña y conocía a casi todos los habitantes. Aún así, la valentía necesaria para exponer su idea lo ponía nervioso. Fue hasta la plaza central, donde sabía que podría encontrar a algunas personas con quienes compartir su plan. Entre los primeros que encontró estaba Doña Rosa, la dueña de la tienda local, una mujer amable que siempre trató a Giovanni y a su familia con cariño. «Doña Rosa, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó Giovanni con voz vacilante. «Claro, hijo mío». «¿Qué pasa?», respondió ella, notando la seriedad en su rostro. «Yo quiero intentar ayudar a Isabel. Sé que la situación es difícil y que necesitamos mucho dinero para la cirugía, pero pensé que tal vez podría cantar para recaudar donaciones. Sé cantar, Doña Rosa, y creo que puedo hacer algo para ayudar a mi hermana». Doña Rosa lo miró por un momento, sorprendida por la idea. Sabía del talento de Giovanni, lo había escuchado cantarolar algunas veces mientras ayudaba a su madre en la tienda, pero nunca imaginó que él podría querer usar eso para algo tan serio. Sin embargo, al ver la determinación en los ojos del muchacho, comprendió que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para ayudar a su hermana. «Esa es una idea muy hermosa, Giovanni. Creo que puede funcionar», dijo ella con una sonrisa alentadora. «Podemos hablar con el padre José para ver si puedes presentarte en la iglesia o incluso aquí en la plaza. Yo ayudo a organizarlo, y quién sabe, tal vez más personas de la comunidad quieran contribuir». La respuesta positiva de Doña Rosa le dio a Giovanni la confianza que necesitaba. En los días siguientes, con la ayuda de algunos habitantes de la villa, comenzaron a planear una pequeña presentación en la plaza. La noticia se esparció rápidamente y pronto todos hablaban sobre el concierto benéfico que Giovanni haría para ayudar a Isabel. Cada día que pasaba, Giovanni sentía el peso de la responsabilidad aumentar, pero también sentía que finalmente estaba haciendo algo significativo. Ensayaba incansablemente, recordando las canciones que su madre le había enseñado y buscando otras que pudieran tocar los corazones de las personas. Sabía que no bastaba con cantar bien, necesitaba transmitir todo el amor y la esperanza que llevaba dentro. Finalmente, llegó el día de la presentación. La plaza estaba más llena de lo que Giovanni imaginaba. Amigos, vecinos e incluso personas que no conocía bien estaban allí, todos reunidos por un solo propósito, ayudar a Isabel. Cuando Giovanni subió al pequeño escenario improvisado, una avalancha de emociones lo invadió, pero se concentró en lo que realmente importaba. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento y, cuando los abrió, estaba listo. La música comenzó, y con ella, la voz de Giovanni resonó en la plaza. Ya no había miedo, no había dudas, solo la melodía y las palabras que salían de su corazón.
Con cada nota, con cada verso, sentía que estaba más cerca de su objetivo, salvar a su hermana. Y en ese momento, todos los presentes se dieron cuenta de que no solo estaban escuchando a un niño cantar, sino que estaban presenciando el nacimiento de algo mucho más grande, la esperanza transformada en acción. El eco de la última nota aún flotaba en el aire cuando Giovanni terminó su presentación. El silencio que siguió fue breve pero intenso, como si todos allí necesitaran un momento para absorber la profundidad de lo que acababan de presenciar. Y luego, la plaza estalló en aplausos. La gente aplaudía con entusiasmo, algunos incluso poniéndose de pie, mientras otros secaban discretamente las lágrimas que habían escapado durante la canción. Giovanni permaneció parado en el pequeño escenario, respirando hondo, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Sabía que eso era solo el comienzo de una larga jornada, pero al ver las expresiones emocionadas en la multitud, sintió por primera vez en días que había hecho algo bien. El canto, que siempre había sido su forma de expresión más pura, ahora se convertía en una herramienta para cambiar la realidad, un arma contra la impotencia que sentía ante la enfermedad de Isabel. Entre los rostros en la multitud, Giovanni vio a Doña Rosa, que le dio una sonrisa alentadora y le hizo un gesto como para decirle que todo saldría bien. Bajó del escenario todavía con el corazón acelerado y fue recibido con abrazos y palabras de apoyo. Las personas comenzaron a acercarse, entregando pequeñas donaciones en dinero. Eran cantidades modestas, a menudo solo monedas, pero cada contribución parecía llevar consigo una promesa de esperanza. «Fuiste increíble, Giovanni», exclamó uno de los vecinos, un señor anciano que siempre lo había visto jugar con Isabel en la calle. «Estoy seguro de que tu hermana se pondrá bien. Todos estamos rezando por ella». Giovanni agradecía humildemente, conmovido por la generosidad de esa comunidad que ahora se unía con aún más fuerza. Sabía que cada centavo representaba el sacrificio de personas dispuestas a ayudar a Isabel, aunque fuera con tan poco. Sin embargo, al final del evento, cuando todos ya se habían ido y la plaza estaba nuevamente tranquila, Giovanni hizo un balance de las donaciones recibidas. Aunque había conseguido más de lo que esperaba, el total aún estaba lejos de cubrir los costos de la cirugía. Sentado en un banco de madera, miró al cielo, que ahora comenzaba a oscurecerse, y sintió el peso de la realidad volver con fuerza. ¿Será esto suficiente?, pensó mientras la brisa nocturna le causaba un escalofrío. Sabía que no podía detenerse allí. Esa presentación había sido solo el primer paso. Necesitaba algo más grande, algo que realmente pudiera marcar la diferencia. Giovanni cerró los ojos y dejó caer la cabeza entre las manos, buscando una solución, una nueva idea que pudiera ayudarlo a seguir luchando por la vida de su hermana. Fue en ese momento de introspección que Marcos, el encargado de las presentaciones en el centro comercial de la ciudad vecina, apareció en la plaza. Había oído hablar de la presentación de Giovanni y, curioso, decidió comprobar el talento del chico que había emocionado a toda la villa. Cuando llegó, el evento ya estaba terminando, pero las historias que escuchó de los habitantes lo impresionaron. Marcos se acercó a Giovanni con una sonrisa amigable. «Hola, chico. Escuché que hiciste algo increíble aquí hoy», dijo sentándose junto a Giovanni en el banco. Giovanni levantó la mirada, un poco sorprendido por la presencia de un desconocido. «Yo hice lo que pude. Pero todavía falta mucho para conseguir lo que necesitamos para la cirugía de mi hermana», respondió Giovanni, con la tristeza volviendo a pesar en su voz. Marcos percibió cuánto se estaba esforzando ese chico y, en ese instante, decidió que quería ayudar. Sabía del talento de Giovanni y veía en él un potencial que no podía ser ignorado. «Escucha, soy Marcos, organizo eventos en el centro comercial de la ciudad. Creo que lo que estás intentando hacer es admirable. Y tienes talento, Giovanni, mucho talento. Me gustaría invitarte a hacer una presentación en el centro comercial, en un evento más grande. El público es numeroso, y estoy seguro de que podemos recaudar mucho más para ayudar a tu hermana».
Los ojos de Giovanni se iluminaron con la propuesta. Sabía que era una oportunidad única, un segundo paso que podría acercarlo más a su objetivo. Sintió una oleada de gratitud y esperanza renovada al escuchar las palabras de Marcos. Yo acepto. Gracias, señor Marcos. Gracias de verdad. Respondió Giovanni, casi sin poder creer la suerte que estaba teniendo. Puedes llamarme Marcos. Vamos a empezar a organizar esto lo más pronto posible. Y quién sabe, Giovanni, tal vez esta sea la oportunidad que estabas esperando para realmente marcar la diferencia. Giovanni sintió que el destino estaba, de alguna manera, conspirando a su favor. Sabía que la jornada aún sería difícil, pero ahora tenía una oportunidad más, una chance de seguir luchando por Isabel. Y con esta nueva esperanza, estaba decidido a no desistir, sin importar lo que viniera. La noticia de la presentación de Giovanni en el centro comercial de la ciudad grande se propagó rápidamente por la villa. En cada esquina, las personas comentaban sobre la nueva oportunidad que el muchacho había conseguido. Para Giovanni, esa chance representaba mucho más que una simple presentación, era la esperanza de salvar a su hermana Isabel. Los días que precedieron al evento fueron intensos. Giovanni se dividía entre la escuela y los ensayos. Marcos se mostró como un verdadero mentor, ayudándolo a elegir las canciones, a mejorar su presencia en el escenario e incluso a comprender un poco sobre cómo funcionaba el mundo de los eventos. A pesar de la agitación, Giovanni se sentía agradecido por todo el apoyo que estaba recibiendo. Aunque solo era un niño, estaba siendo tratado como un profesional, y eso le daba la confianza que necesitaba para seguir adelante. Pero los desafíos no tardaron en aparecer. Con cada día que pasaba, el nerviosismo aumentaba. Giovanni sabía que el público del centro comercial sería mucho mayor que el de la plaza de su villa, y eso lo ponía ansioso. ¿Y si su voz fallaba? ¿Y si no conseguía impresionar a la gente de la misma manera? Esas dudas rondaban su mente, y sabía que no podía dejar que el miedo lo dominara. Además, las noticias que llegaban del hospital no eran las mejores. Carmen llamaba todos los días y, aunque intentaba mantener un tono optimista, Giovanni podía sentir la preocupación en su voz. Isabel estaba más débil y los médicos habían dicho que la cirugía necesitaba hacerse cuanto antes. El tiempo se estaba acabando, y eso solo aumentaba la presión sobre Giovanni. Una noche, exhausto tras otro largo ensayo, Giovanni se sentó al borde de la cama y dejó que las emociones fluyeran. Las lágrimas que había estado conteniendo por tanto tiempo finalmente escaparon. El peso de la responsabilidad y el miedo a fallar lo aplastaban. Marcos, que lo había estado acompañando de cerca, percibió cuánto estaba presionado Giovanni. Al día siguiente, lo llevó a dar un paseo por el parque de la ciudad, lejos de los escenarios y de los ensayos. Mientras caminaban, Marcos comenzó a hablar sobre su propia vida, las dificultades que había enfrentado para llegar a donde estaba y las veces en que pensó en rendirse. Giovanni, todos enfrentamos desafíos y tenemos miedos, dijo Marcos, deteniéndose frente a una fuente en el centro del parque. Pero lo que nos define no es el miedo que sentimos, sino lo que hacemos a pesar de él. Tienes un talento increíble y, más que eso, tienes un motivo poderoso para hacer lo que haces. Recuerda eso cuando subas al escenario. Canta para Isabel, canta con el corazón, y todo saldrá bien. Las palabras de Marcos resonaron en la mente de Giovanni durante los días que siguieron. Entendió que el miedo era natural, pero que no podía permitir que lo paralizara. La fuerza que necesitaba venía del amor por su hermana y del deseo de verla bien de nuevo. Con esa nueva perspectiva, Giovanni retomó los ensayos más enfocado y decidido que nunca. Finalmente, llegó el día de la presentación. Giovanni se preparó con calma, recordando las palabras de Marcos y el motivo por el cual estaba allí. Cuando subió al escenario esa noche, frente a una multitud que lo esperaba ansiosamente, sintió una paz interior que no había experimentado antes. Estaba listo para enfrentar ese desafío, listo para cantar como nunca lo había hecho.
La noche de la presentación llegó con una mezcla de ansiedad y esperanza. El centro comercial estaba más concurrido de lo que Giovanni jamás habría imaginado. Las luces brillantes se reflejaban en el suelo de mármol mientras las personas circulaban entre las tiendas y la plaza de comidas, donde se había montado un escenario especialmente para el evento. El murmullo de conversaciones y risas llenaba el aire, pero en el fondo había una sensación de anticipación, como si todos estuvieran esperando algo especial. Giovanni, en los bastidores, intentaba calmar su mente. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre sus pantalones y su corazón latía rápido en el pecho. Había entrenado incansablemente para ese momento, pero ahora que estaba a punto de subir al escenario, el peso de la responsabilidad parecía más grande que nunca. Sabía que no se trataba solo de una presentación, el futuro de su hermana Isabel dependía de ello. Y esa realidad lo presionaba como una marea avasalladora. Marcos, que había sido su mentor y apoyo durante todo el proceso, se acercó a Giovanni. Al percibir la tensión del muchacho, colocó una mano tranquilizadora en su hombro. «Recuerda lo que hablamos, Giovanni. No te preocupes por la multitud o por lo que otros puedan pensar. Canta para Isabel, canta con el corazón. Este es tu momento». Giovanni respiró hondo, tratando de absorber las palabras de Marcos. Sabía que no podía fallar. El amor por su hermana y el deseo de verla bien lo impulsaban, pero también lo aterrorizaban. Cerró los ojos por un momento y visualizó a Isabel sonriente, como en los días en que jugaban juntos en la villa. Necesitaba transformar ese miedo en fuerza, en algo que pudiera canalizar en su música. El presentador subió al escenario y comenzó a hablar al micrófono, anunciando a Giovanni y contando brevemente su historia. La multitud se quedó en silencio, curiosa por ver al joven cantante que estaba luchando para salvar la vida de su hermana. Giovanni escuchó su nombre y, con un último suspiro profundo, subió al escenario. Las luces lo cegaron por un instante, pero pronto se acostumbró. Desde donde estaba, podía ver a cientos de rostros mirándolo, algunos con expresiones de apoyo, otros con expectativa. Giovanni agarró el micrófono con fuerza, sintiendo su textura fría contra la piel. Luego miró a la cámara que transmitía en vivo para miles de personas en línea. La transmisión había sido anunciada en redes sociales y, gracias a la ayuda de Marcos y la comunidad local, estaba atrayendo una gran audiencia. El silencio que precedió a la primera nota era casi palpable. Giovanni cerró los ojos, sintiendo el peso de todas esas expectativas, pero también reconectándose con la verdadera razón por la que estaba allí. Cuando la música comenzó a sonar, abrió los ojos y finalmente dejó fluir su voz. La primera canción era una que su madre solía cantar para Isabel. Era suave, llena de ternura y melancolía, pero también cargada de una esperanza silenciosa. Giovanni dejó que cada palabra saliera con claridad, cada nota cargada de emoción. Sentía las vibraciones de la música en su cuerpo, como si lo envolviera, conectándolo directamente con el corazón de su hermana, donde quiera que estuviera. La plaza de comidas quedó completamente en silencio, excepto por la voz de Giovanni que resonaba en el centro comercial. Las personas dejaron de hacer lo que estaban haciendo para ver al muchacho que cantaba como si su vida dependiera de ello, y de cierta manera, dependía. La transmisión en vivo también atraía cada vez a más espectadores que comentaban y enviaban mensajes de apoyo mientras veían emocionados. Cuando terminó la primera canción, la reacción fue instantánea, aplausos cálidos, gritos de aliento y una energía que parecía electrificar el aire a su alrededor. Aliviado y agradecido, Giovanni sabía que aún había mucho por compartir. Giovanni continuó con una canción más intensa, llena de pasión y determinación. Su voz parecía ganar aún más fuerza con cada verso, y la multitud respondía con un entusiasmo creciente. Giovanni estaba completamente inmerso en la música, casi olvidando al público, enfocado únicamente en transmitir todo el amor y la esperanza que sentía por Isabel. Mientras cantaba, algo extraordinario sucedió. La cámara que transmitía en vivo capturó una imagen que hizo que el corazón de Giovanni casi se detuviera.
En medio de la multitud, apareció su madre, Carmen, sosteniendo a Isabel en brazos. La pequeña, con una expresión cansada pero determinada, saludaba a su hermano. Giovanni casi perdió la voz al verlas, pero se concentró aún más, sintiendo una nueva ola de fuerza. Cantó la última canción para ellas con una intensidad que arrebató a todos los presentes. Cuando terminó, las lágrimas ya corrían por su rostro. Carmen e Isabel subieron al escenario y Giovanni abrazó a su hermana con toda la fuerza que tenía, sintiendo el calor de su pequeña mano contra la suya. Todo el centro comercial parecía compartir ese momento, y cuando la multitud estalló en aplausos, Giovanni supo que había hecho lo que era necesario. En ese instante, no era solo una presentación. Era un momento de victoria, de esperanza y, sobre todo, de amor. Giovanni había conquistado los corazones de todos y, más importante aún, había logrado traer a Isabel de regreso, dándole a ella y a su madre la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Después de la presentación, la plaza de comidas del centro comercial seguía vibrando con una energía contagiosa. La gente continuaba aplaudiendo y comentando sobre lo que acababan de presenciar. Giovanni, ahora junto a Isabel y Carmen, apenas podía creer lo que había sucedido. Sentía una mezcla de emociones que lo dejaba sin palabras, alivio, alegría y una profunda gratitud. Marcos se acercó a la familia con una sonrisa que transmitía no solo orgullo, sino también respeto por lo que Giovanni acababa de lograr. Sabía que no se trataba solo del talento del muchacho, sino también del coraje y la determinación que lo impulsaron a hacer algo extraordinario para salvar a su hermana. «Hiciste más que solo cantar, Giovanni», dijo Marcos, colocando una mano en el hombro del chico. «Tocaste los corazones de todos aquí, y estoy seguro de que eso marcará la diferencia». Carmen, con lágrimas en los ojos, no encontraba palabras para expresar lo que sentía. Todo lo que pudo hacer fue abrazar a Giovanni e Isabel con fuerza, como si nunca quisiera soltarlos. Para ella, ese momento era la confirmación de que, a pesar de todas las dificultades, tenían algo mucho más valioso que el dinero o el estatus, el amor y la unión como familia. La transmisión en vivo que mostró la presentación de Giovanni también causó un impacto profundo. Las donaciones comenzaron a fluir de inmediato, de todas partes, de personas conmovidas por la historia y por el talento de Giovanni. En pocas horas, se alcanzó la meta para la cirugía de Isabel y aún seguían llegando más donaciones. La generosidad del público fue tan grande que la familia no solo pudo cubrir los costos médicos, sino que también garantizaron a Isabel el tratamiento completo para su recuperación. Más tarde, esa noche, cuando las luces del centro comercial se apagaron y el silencio se apoderó de las calles, Giovanni finalmente tuvo un momento para reflexionar. Sentado junto a Isabel, que descansaba, sintió el peso de todo lo que había sucedido. Pero en lugar de cansancio, sintió una paz profunda. Sabía que había hecho todo lo que estaba a su alcance y que, contra todas las probabilidades, había logrado su objetivo. Esa noche no solo marcó un hito en la vida de Giovanni, sino que también fue un recordatorio poderoso de que el amor y la determinación son fuerzas capaces de mover montañas. Y con esa certeza, se quedó dormido, sabiendo que el futuro ahora parecía mucho más prometedor para él y para su amada hermana. El amanecer siguiente trajo un brillo especial al cielo, como si el universo quisiera reflejar la nueva esperanza que ahora llenaba la vida de Giovanni y su familia. La ciudad aún dormía cuando Giovanni se despertó, pero a diferencia de las mañanas anteriores, ya no había esa sensación abrumadora de incertidumbre. Por primera vez en semanas, sintió una calma revitalizante, como si el peso que cargaba finalmente hubiera sido aliviado. Isabel, aún dormida a su lado, parecía más tranquila. Había una ligereza en su rostro, algo que Giovanni no veía desde hacía mucho tiempo. Se levantó con cuidado para no despertarla y fue hasta la ventana. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, esparciendo tonos dorados y naranjas por el cielo. Giovanni respiró profundamente, absorbiendo la belleza de ese momento. La noche anterior parecía un sueño,
pero la realidad era aún más dulce. Mientras observaba el amanecer, Giovanni reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Desde la partida de su madre e Isabel hacia la ciudad, hasta la desesperación que lo llevó a tomar la decisión de cantar para recaudar dinero, todo parecía haber culminado en ese momento de paz. Pero sabía que esa era solo una etapa del viaje. Isabel aún tenía que someterse a la cirugía, y el camino hacia su recuperación completa sería largo. Sin embargo, ahora tenían algo que antes les faltaba: esperanza y recursos para seguir adelante. Carmen, que también se había despertado temprano, se acercó a Giovanni, colocando cariñosamente una mano en su hombro. Sus ojos estaban cansados, pero brillaban con alivio y gratitud. «Fuiste increíble, hijo mío. No hay palabras para expresar lo orgullosa que estoy de ti», dijo ella, con la voz suave y cargada de emoción. Giovanni sonrió, sintiéndose finalmente a la altura del elogio. Durante mucho tiempo, se había preocupado por cómo podría ayudar a su hermana, cómo podría ser lo suficientemente fuerte para su familia. Ahora sabía que, de alguna manera, había encontrado esa fuerza dentro de sí. «Solo hice lo que debía hacer, mamá», respondió él con humildad. «No podría haber logrado nada de esto sin el apoyo de todos. Y, por supuesto, sin Isabel para inspirarme». Carmen asintió, comprendiendo lo que su hijo quería decir. La fuerza de una familia venía de su unión, de cómo enfrentaban las dificultades juntos. Y ellos, a pesar de todos los desafíos, se habían mantenido unidos. Eso era lo que realmente importaba. Más tarde, esa mañana, mientras la ciudad comenzaba a despertar, llegaron buenas noticias del hospital. La cirugía de Isabel había sido programada para el día siguiente. Los médicos estaban optimistas y creían que, con el dinero recaudado, podrían ofrecerle el mejor tratamiento posible. Carmen y Giovanni sintieron una oleada de alivio al escuchar esas palabras. Aún había un camino por recorrer, pero al menos ahora tenían una dirección clara y los medios para seguir adelante. La noticia de la cirugía trajo una mezcla de emociones a Giovanni. Había alivio, pero también una ansiedad que no podía evitar. Aún así, estaba decidido a mantenerse positivo, a seguir creyendo que todo saldría bien. Pasó el resto del día al lado de Isabel, jugando con ella, conversando y haciendo planes para el futuro. A medida que avanzaba el día, los habitantes de la villa comenzaron a llegar para visitar a la familia. Cada persona que entraba traía consigo palabras de apoyo, pequeños regalos para Isabel y la certeza de que todos estaban juntos en esta batalla. La solidaridad de la comunidad era palpable, y Giovanni se sentía profundamente agradecido por estar rodeado de tantas personas que se preocupaban. Cuando cayó la noche, la casa estaba llena de amigos y familiares, todos reunidos para dar fuerzas a la pequeña Isabel. Giovanni, observando todo, sintió una profunda sensación de gratitud y conexión con todos los presentes. Ya no estaban solos, tenían un ejército de amor y apoyo a su lado. Así, mientras la luna surgía en el cielo, Giovanni se durmió con el corazón lleno de esperanza, sabiendo que, independientemente de lo que el futuro les trajera, su familia estaba lista para enfrentarlo. Habían superado un gran obstáculo y ahora estaban más fuertes que nunca, unidos por lazos que ninguna dificultad podría romper. El sol se asomó tímidamente el día de la cirugía de Isabel, como reflejando la tensión que reinaba sobre la familia. Giovanni se despertó temprano, cargando la responsabilidad del momento. A su lado, Isabel dormía en paz, ajena a lo que estaba por venir, y la tranquilidad en su rostro le trajo a Giovanni un breve alivio en medio del torbellino de emociones. Carmen, que también se había levantado antes del amanecer, preparaba las últimas cosas para llevar al hospital. Intentaba mantenerse fuerte, pero Giovanni notaba el leve temblor en sus manos y la mirada distante, como si su mente estuviera a kilómetros de distancia, perdida en un mar de preocupaciones. El muchacho sabía que, aunque todos estaban confiados, la ansiedad era inevitable. El camino hasta el hospital fue silencioso. Giovanni sostenía la mano de Isabel, sintiendo la pequeña palma cálida contra la suya.
Ella parecía tranquila, como si supiera que ese era un paso necesario, pero su hermano no podía evitar la aprensión. Se sorprendía mirando a su hermana, como queriendo grabar cada detalle de su rostro en su memoria, temiendo lo desconocido. En el hospital, fueron recibidos por los médicos que ya conocían el caso de Isabel. Explicaron calmadamente el procedimiento, intentando tranquilizar a la familia, pero Giovanni apenas podía escuchar las palabras. Su mente estaba enfocada solo en Isabel, en cómo ella se comportaba de manera tan valiente ante todo aquello. Mientras esperaban que llegara la hora de la cirugía, Giovanni no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro, con el corazón latiendo rápido, las manos sudorosas. Intentaba calmarse, pero la ansiedad parecía crecer con cada minuto. Carmen, percibiendo el estado de su hijo, lo atrajo hacia un abrazo apretado. «Todo va a salir bien, hijo mío», susurró ella, más como un mantra para sí misma que como una garantía para Giovanni. «Isabel es fuerte, y va a superar esto». Giovanni asintió, sin encontrar palabras. Sabía que necesitaba creer, pero el miedo persistía. Aún así, se aferró a lo que más importaba, el amor que sentía por Isabel y la determinación de verla bien nuevamente. Finalmente, llevaron a Isabel a la sala de cirugía, y el tiempo pareció detenerse. Giovanni y Carmen permanecieron en la sala de espera, un silencio pesado cayendo entre ellos. Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Giovanni. Sentía como si cada segundo fuera una eternidad, su corazón latiendo con fuerza, su mente llena de pensamientos contradictorios. Mientras esperaban, las palabras de Marcos, el mentor y amigo que tanto lo había ayudado, vinieron a la mente de Giovanni. Lo que nos define no es el miedo que sentimos, sino lo que hacemos a pesar de él. Giovanni sabía que, a pesar del miedo que lo dominaba, había hecho todo lo que estaba a su alcance para ayudar a Isabel. Ahora, solo quedaba esperar y tener fe. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, apareció el cirujano. Llevaba una sonrisa cansada pero tranquilizadora en el rostro. Giovanni sintió que su corazón se detenía por un instante mientras esperaba las palabras que cambiarían todo. «La cirugía fue un éxito», dijo el médico con un tono calmado y profesional. Isabel respondió bien y ahora está en recuperación. Va a necesitar tiempo para recuperarse completamente, pero estamos muy optimistas. El alivio que invadió a Giovanni fue indescriptible. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente escaparon y se dejó hundir en el abrazo de su madre, ambos llorando de alivio y gratitud. El peso que había estado cargando durante tanto tiempo finalmente comenzaba a desaparecer. En ese momento, Giovanni supo que, sin importar lo que viniera después, habían superado el mayor desafío de todos. Isabel estaba en camino a la recuperación y la esperanza que había alimentado sus corazones durante todo ese tiempo finalmente se había convertido en realidad. Los días que siguieron a la cirugía fueron una mezcla de cuidados y esperanza. Isabel aún estaba débil, pero la mejora era visible cada día. Giovanni y Carmen se turnaban para estar a su lado, acompañando cada pequeño progreso con gratitud. El ambiente en el hospital, antes tenso, ahora estaba lleno de sonrisas y palabras alentadoras de los médicos y enfermeras que también se habían encariñado con la pequeña paciente. Giovanni se permitió, por primera vez en mucho tiempo, relajarse y creer que todo estaría bien. Las noches dejaron de estar llenas de insomnio y preocupación. Ahora dormía con la certeza de que su hermana estaba segura y en camino a una recuperación total. Las palabras de Marcos, que tanto lo ayudaron a superar los momentos más difíciles, seguían resonando en su mente, pero ahora con un nuevo significado, el de alguien que había enfrentado y superado el desafío. Isabel, aunque aún se recuperaba, volvió a sonreír como antes. Con cada gesto, con cada palabra dicha con voz débil, Giovanni sentía que la conexión con su hermana se fortalecía. Esa experiencia, tan dolorosa, había forjado un vínculo aún más fuerte entre ellos. Ahora, no era solo el hermano mayor, era el héroe de Isabel, alguien que no escatimó esfuerzos para salvarla.
Mientras observaba a Isabel, que dormía serenamente, Giovanni supo que la peor parte había pasado. Había luz al final del túnel y, con ello, un futuro lleno de posibilidades. El camino aún era largo, pero ahora sabía que juntos, como familia, podían superar cualquier cosa. La música que cantó para salvar a Isabel se había transformado en algo más grande, en un símbolo de su fuerza, esperanza y amor inquebrantable. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ningún video. Aquí, siempre encontrarás historias que inspiran, emocionan y hacen reflexionar. Hasta el próximo video.